Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar, presenta Retruco. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. Gracias por acompañarnos durante este día martes a las 22 horas, siendo exactamente a las 22:03 comenzamos. Y vamos a hablar de un tema así como la semana pasada tuvimos a nuestros embajadores de la Jornada por la Rehabilitación, y quiero señalarlo nuevamente porque en este programa donde se entrevistó incluso a quienes fueron embajadores de esta linda cruzada solidaria y donde se pudo llegar a una meta de 802 millones de pesos sin fracción. Así que felicitaciones a cada uno de ustedes que nos puede estar viendo y que colaboró de alguna otra forma, que incluso pasaron por un capítulo de nuestro programa que fueron 2 consecutivos, donde hablamos de este lindo trabajo, esta linda responsabilidad o más allá de responsabilidad, donde ellos representaban a cada uno de los funcionarios del Centro de Rehabilitación y que soñaban y creían por la rehabilitación. Miles de gracias. Ahora sí, nos enfocamos en nuestro programa. Nos enfocamos el día de hoy en lo que es salud. Vamos a hablar de la salud física, de la salud en esta pandemia. Vamos a hablar con las palabras del especialista y infectólogo, hablando de la vacuna contra el COVID-19, donde ya se sabe que en Chile próximamente va a ser también ingresada. Y vamos a tener a quienes van a tener la prioridad de vacunarse, y para eso queremos conocer un poco más de los detalles. Hay ciertos temores, ha existido ciertas reacciones y obviamente se habla igual de una tercera ola que podría llegar a nuestro país, en especial acá a Magallanes. Bueno, para hablar de eso y quién está y nos compete en esta área, estamos con Rodrigo Muñoz Bravo, que es infectólogo del Hospital Clínico de Magallanes. Muchas gracias, doctor Muñoz, por estar con nosotros, como siempre, dispuesto a conversar con nuestro medio de comunicación. Bienvenido. Buenas noches, Paola, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar porque hay varias dudas, doctor. La verdad que hemos hablado con diferentes especialistas en su área, también con la Seremi del área de salud, con quien es la Seremi del área de ciencia, Pamela Santibáñez. Hemos conversado y hemos conocido también las reacciones a nivel nacional. Cuando hablamos de esta fórmula, que usted me corrige si es que no es bien pronunciada, que es la Pfizer y la BioNTech, que obtuvo la autorización de emergencia, que fue la primera que entrega el Instituto de Salud Pública para ser utilizada en nuestro país, trata de una innovación en su campo que ofrece una efectividad del 95%. Primero quiero preguntarle cuál es su apreciación como especialista y como médico de esta vacuna que ya da bandera blanca en nuestro país y que podría ser próximamente ya en quienes serían prioridad vacunados. Sí, bueno, es importante decir que nosotros desde que partió la pandemia hemos estado esperando o teniendo siempre como una meta el tener una vacuna para poder cortar esto, digamos. Ya es como lamentablemente no hay otra forma de solucionar esto a mediano o corto plazo. Entonces el tema de las vacunas ha venido a abrir una luz de esperanza como para terminar y poder lograr solucionar esto. Lo importante es saber que con esto estamos recién partiendo el capítulo final, esperamos. ¿Ya? Y no solo con la vacuna de Pfizer, que es una de las 3 vacunas que hoy en día tenemos datos importantes, sino que además hay otra vacuna que es la de un laboratorio de Estados Unidos que se llama Moderna, y además la vacuna de Oxford. Es importante saber que, y en eso yo creo que probablemente es donde hay mayor cantidad de dudas, es que hay mucha innovación tecnológica y de biología en estas nuevas vacunas. ¿Ya? Y se han usado formas de introducir un antígeno al cuerpo distintas de las experiencias previas de vacunación. Ahora, cuando hablamos de una vacuna, también, doctor, hay que pensar que estamos en una generación que incluso madres o padres o tutores incluso se han opuesto a una vacuna, incluso de lo que es el calendario nacional de protección.
¿Cómo hoy en día sabemos que incluso la vacuna no podría ser utilizada en menores de 16 años? Hay obviamente ciertas preferencias para quienes tendrían que ser vacunados. Pero ¿cómo hoy en día enfrentamos cuando vemos que la única forma de poder controlar una pandemia, aparte de todos los protocolos sanitarios que ya los conocemos, lavarse las manos, usar mascarilla, el distanciamiento, evitar aglomeraciones, entre otras cosas, es lo más efectivo? No solamente a nivel país, sino que a nivel mundial. Como hoy en día encantamos nuevamente a esta población, que incluso con la influenza eran bastante algunos lejanos a colocársela a los más pequeños, que en Chile se aumentó este año y desde el año pasado poder inmunizar a una población hasta los 12 años, que antes era hasta los 5 años y con 12 meses o con 11 meses y 29 días, es que no recuerdo bien. Pero ¿cómo encantamos hoy en día a la población que tenga una seguridad con una vacuna? Claro, la verdad es que en general la población chilena no es una población que sea mayoritariamente antivacuna, digamos, ya como sí se ha visto en otros lugares. De hecho, nosotros como país y como región tenemos muy buenos porcentajes de vacunación de las vacunaciones de la infancia. Y en los últimos años también hemos visto a nivel de los distintos grupos que requieren vacunación de influenza, que se logran porcentajes de vacunación bastante buenos. Así que la verdad es que la población está habituada, o la comunidad habituada a tener a las vacunas dentro de la forma de prevenir enfermedades. Obviamente hay algunos grupos que son un poco más duros, por decirlo de alguna manera, que son derechamente antivacuna, y no es que tengan dudas con algunas vacunas en especial, sino que creen que las vacunas en general son algo que no debiera ser usado por distintas razones. Y también está el otro grupo, que es el grupo que tiene algunas dudas puntuales en relación a seguridad de algunas vacunas, y a esa población en general o a nuestra comunidad tenemos que llegar con información. Tenemos mucha evidencia de las vacunaciones en general. La evidencia de vacunaciones en COVID obviamente recién se está produciendo, pero también ya tenemos harta evidencia en el camino. Pero de las vacunas en general tenemos mucha evidencia que en general son seguras, ¿ya? Obviamente todas las vacunas tienen algunos efectos adversos que son muy conocidos, y que son parte de su forma de funcionar, por decirlo de alguna manera. Si yo tengo fiebre con una vacuna es porque me están introduciendo un antígeno que está produciendo una respuesta inmune, que es lo que yo busco. Esa respuesta inmune puede dar un poco de molestias, de fiebre, algunas complicaciones locales, y eso va a pasar rápidamente. Generalmente no son más de 24 o 48 horas. Con las vacunas de COVID, las que tenemos disponibles hasta el momento con la información, es que todos los efectos adversos que producen son más o menos de esta esfera. Efectos adversos esperados, que en general no duran más de 24 o 48 horas, y que si hay alguna información nueva, obviamente se va a ir ampliando cada vez más los datos hacia la comunidad para tenerla cada vez más en conocimiento de lo que pasa. Doctor, cuando hablamos vamos a seguir hablando de la vacuna, pero primero hoy en día en una fecha tan especial, el 22 de diciembre, se vienen las próximas fechas, nosotros nos levantaron en una cuarentena el 17 de diciembre, después de haber pasado prácticamente más de 3 meses en una de las cuarentenas más largas, y que incluso veíamos que la movilidad no había reducido como la primera cuarentena. Hoy en día, en ver estas largas aglomeraciones, estas largas filas e incluso la gente comprando en diferentes locales comerciales, sigue usando su mascarilla, pero no sé si también manteniendo la distancia. ¿Cómo lo considera? ¿Es un riesgo inminente que vamos a estar constantemente y de seguir así en enero o en los próximos meses podríamos volver a una cuarentena? Y se lo pregunto como infectólogo y también observando cómo nos hemos comportado en estos del 17 al 22 y en una fecha tan significativa que al parecer el comercio también se reactiva de una forma mayor, si es que no estuviéramos en pandemia, pero al parecer la pandemia no detuvo el comercio. Claro, lo que pasa es que hasta el momento no tenemos, hasta que aparezcan las vacunas y podamos vacunarnos en forma masiva, nuestras vacunas son la mascarilla y el aislamiento social. Lo que sabemos es que la mezcla de estas dos cosas
se ha visto eficaz en muchas partes del mundo para prevenir contagio. Si nosotros no usamos mascarilla o no tenemos aislamiento social adecuado, esto sí se va a traducir en un aumento de la infección. Lo otro que sabemos es que en la región en general la movilidad bajó con suerte las primeras 2 semanas de la cuarentena y después de nunca más tuvimos datos buenos sobre disminución de movilidad. Así que la verdad es que toda esta cuarentena que hemos vivido, o toda esta cantidad de casos la hemos vivido en la práctica con una movilidad mucho mayor de la esperada. Así que la verdad es que desde el punto de vista teórico debiéramos o se podrían ver aumentos de contagio en relación a todas las aglomeraciones que se han producido en estos últimos tiempos. Así que esperamos que esto sea algo puntual, que tenga solamente relación con el comportamiento de la gente en las compras navideñas y que puedan volver a tener o mantener distancia social después de pasar estas fechas. Pero doctor, cuando hablamos de esta situación, por ejemplo, yo hoy día salí por el matinal a hacer unos móviles y nos dimos cuenta que la verdad que las filas son bastantes. No solo las filas, sino que también las personas locales, a pesar que el Seremía de Salud tienen que tener un sello para poder atender, tienen que tener un sello de salud para poder atender y saber cuántas personas tienen que ingresar a un lugar. Pero hablando del área como infectólogo, ¿estamos más latentes cuando hoy en día se juntan estas filas, hay aglomeraciones? ¿Estoy en el contacto directo igual del virus? ¿Se mantiene ahí? Porque no quiero, a lo mejor yo sé que esto le va a molestar a algunos que nos pueden estar viendo, pero hoy en día la pandemia no se fue de vacaciones, la pandemia no se fue a pasar la Navidad a otro país, o sea, sigue estando latente en Magallanes y las cifras y las pesquisas que hoy en día se están realizando siguen dando cifras lamentablemente positivas en los números y este virus es altamente contagioso. No, por supuesto, sí, mientras no haya distancia social, los contagios se van a mantener y pueden aumentar. Y podríamos, como pregunta usted, en corto plazo volver a una cuarentena más o a una fase 1, que la verdad es que nadie querría y nos gustaría que mantenernos con cierta libertad, pero con una disminución de los contagios que la verdad es que no lo hemos visto en forma sistemática hasta ahora. Doctor, cuando hablamos en algún momento se habló de una nueva cepa en Magallanes y que incluso algunos doctores igual hablaban y analizaban y los científicos también estudiaban lo que era en Magallanes y por qué había perdurado tanto o fue tan agresivo. Estuvimos efectivamente hoy en día cuando ya lo vemos y con un análisis de varios meses, ¿tuvimos una nueva cepa de coronavirus o tenemos una particularidad quienes habitamos esta zona por las condiciones climáticas, por la falta de vitamina D que también se podía suponer o entre otras características que se dio esta permanencia o incluso esta agresividad del virus acá en Magallanes? ¿Hoy en día se puede sacar un estudio debido a eso? Sí, bueno, yo soy parte del equipo investigador con el doctor Navarrete, la doctora Pinto y la gente del CADI y la verdad es que sí, nosotros tenemos una variante que está muy bien caracterizada. En este momento se están los toques finales para mandar ese trabajo a publicación y de las cosas que encontramos es que esta fue una variante que se sobrepuso a las otras formas o los otros tipos de COVID que estaban durante la primera ola. Y claramente reemplazó y vino a apoderarse del 100% de los contagios. Y hasta el momento los datos que tenemos es que sigue siendo la cepa o la variante exclusiva que produce contagio acá. Está súper demostrado desde el inicio de la pandemia que cepas o variantes seleccionadas, y estas son variantes que mutan, digamos, hay una mutación que hace que se produzca una selección natural de una variante que tiene mejor afinidad por un receptor y que termina produciendo la mayor cantidad de infecciones, pero desde el inicio de la pandemia está demostrado que algunas mutaciones hacen que las cepas sean más fáciles de contagiarse,
por ejemplo la 614 que rápidamente llegó a Chile en febrero o marzo, y también hemos visto ahora en Europa que las segundas olas de muchos lugares están acompañadas o son producidas principalmente por mutaciones o variantes de las cepas anteriores. Y esto se ha visto en Europa, bueno, los que mejor lo están describiendo ahora son los ingleses, porque hacen mucho estudio de secuenciación, y nosotros que hicimos mucha secuenciación y hemos seguido el día a día de lo que pasa con nuestra cepa, tenemos datos que son bastante interesantes y que se podrían replicar también en otras partes del país. Doctor Muñoz, cuando hablamos de esta nueva cepa del Reino Unido, ¿podría llegar a Magallanes y sumergirnos nuevamente a una tercera ola? Podríamos tener, porque me imagino que a través de esta mesa de investigación también hay información cruzada con otros países. Esta cepa de acá de Magallanes, o incluso cómo fue tan fuerte o cómo golpeó a nuestra región, ¿tiene alguna particularidad parecida a alguna otra parte del mundo? La verdad es que teóricamente cualquier cepa que tenga una mejor afinidad por un receptor, o que sea más fácil de contagiar a través de viajes, podría llegar a la región, y esa es una de las cosas que se espera que no se produzcan. Ahora nosotros tenemos, como somos como una isla de cierta forma, donde solamente tenemos ingresos por avión y no una gran cantidad de gente, podemos de forma más fácil seleccionar cepas y hacer que sean más prevalentes o se mantengan más en la población, a diferencia de otras ciudades que son mucho más grandes. Por ejemplo, Santiago, que tiene 8 millones de habitantes, lo que uno ve en general es que las cepas que dan vuelta o las variantes que dan vuelta son varias. Claro. Pero nosotros tenemos esa particularidad por ser un lugar más pequeño, y además de eso, la mayor cantidad de contagio localmente se da principalmente en grupos familiares. Así que eso también ha hecho que esta pandemia tenga una particularidad distinta en Magallanes. O sea, hay una mezcla de cosas, no es claro. También probablemente la vitamina D o claro, la usted lo hablaba, cepa. doctor, que es al respecto de cómo nosotros también nos comportamos hoy en día, cómo es nuestro comportamiento. Somos de vivir en familia, somos de visitarnos, somos de compartir. Eso igual podría haber influido por lo que usted relata a través de las preguntas. Pero esta nueva cepa del Reino Unido, la única forma de detenerla sería que no se deje crecer gente que viaja o que se traslada desde esos lugares. Eso es un poco difícil, porque probablemente cuando tú te diste cuenta ya mucha gente salió. Así que nuevamente volvemos a lo mismo. La única forma de lograr que un virus de estas características como coronavirus, ya sea cualquiera de las variantes que tiene, deje de circular en la población, es disminuyendo la movilidad, cosa que como región somos malos para lograr. Y lo otro es poder vacunar a toda la población, que es algo que probablemente vamos a estar viendo en los próximos 6 meses o un año. Cuando hablamos incluso del contagio, de acuerdo a los estudios, ¿cuántas personas se han reinfectado? En algún momento se pensaba que las personas que contraían el coronavirus no se podían volver a contagiar. Hay algunos comportamientos igual de quienes tuvieron la infección, pero de acuerdo a los estudios que han realizado en Magallanes, ¿cuántas personas se han reinfectado de coronavirus en nuestra región? Sí, nosotros tenemos, bueno, eso es un estudio que queremos avanzar, digamos. No lo hemos hecho a profundidad todavía porque hemos estado metidos en varias otras cosas aparte del trabajo clínico, pero tenemos aproximadamente unos 10 pacientes que se podrían haber reinfectado. Lo que queremos estudiar, y para eso falta un poco de tiempo, es ver si es que la cepa que produjo la reinfección es la misma o es de la primera ola y ahora es otra, y eso son estudios que se pueden hacer en la región, pero que hay que desarrollarlo en el mediano plazo. Doctor Muñoz, cuando hablamos de hoy en día, ayer comenzó el verano, la verdad que esto nos da un poquito de alivio a pensar, pero sabemos lo difícil que es el invierno en Magallanes.
Ya nos estamos preparando para estudios porque el coronavirus es independiente, como usted mencionaba, de que llegó la vacuna y podría comenzar el proceso de esta distribución y de que hay preferencias y obviamente hay quienes deben recibirla primero unos que los otros. Pero me imagino que el invierno, ya en marzo, en abril para Magallanes, igual pasa a ser preocupante. O sea, no estamos en diciembre, no quedan tantos meses. Y me imagino que también se espera un comportamiento o observar cómo el coronavirus podría ir cambiando independiente que tenga la vacuna o no. Claro, todas esas cosas pueden pasar. Mientras no haya una solución definitiva, podemos seguir viviendo nuevas... ¿cómo se llama?, episodios de contagios que van a ir produciéndose en el tiempo. Lamentablemente, como decía, el tema de la vacuna, que ya sabemos que hay varias vacunas que tienen unos porcentajes de efectividad bastante buenas, pero está todo el mundo, y literalmente todo el mundo, tratando de conseguirlas y las empresas tratando de producirla la mayor cantidad posible a medida que se van aprobando. Así que el hecho de vacunar a algunas personas inicialmente tiene que ver con cómo hago yo más efectiva las pocas vacunas que tengo y a quién decido como país, y estos son principalmente lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, a quién decido yo que quiero cuidar para que sigan atendiendo pacientes y en este caso se han priorizado con las pocas dosis que están llegando al país, principalmente a la gente que trabaja en las unidades de cuidado intensivo. Vamos entonces a eso, doctor, vamos a hablar de la vacuna porque usted mencionaba, hay prioridades, ¿no es cierto? Hay pacientes crónicos, tengo entendido que también la área de la salud va a ser uno de quienes tienen que recibir la vacuna, ya que están con pacientes con COVID, están en alto riesgo. Tengo entendido también personas que están privadas de la libertad por el aislamiento que existe y hacinamiento, adultos mayores y enfermos crónicos. ¿De esa línea estaría siendo la vacuna recibida para quienes más la necesitan? ¿Habría una escala, más que de preferencias, de pacientes o usuarios que necesitan por ser pacientes crónicos o entre otras cosas? Claro, como decía, en general hay unos lineamientos que se han hecho desde la Organización Mundial de la Salud que tienen que ver con cómo voy desarrollando o vacunando a los grupos. La idea sería que si yo tuviera vacunas y no tendría por qué elegir a nadie, ¿ya? El fondo de la vacunación sería vacunar a la mayor cantidad de gente posible, 80% al menos de los grupos de mayor riesgo. Pero al tener pocas vacunas y al ir llegando a estas vacunas en forma lenta y paulatina, se ha pensado desde el grupo que asesora al Ministerio con las vacunaciones esto de vacunar a los equipos de salud de la unidad de cuidado intensivo, de los servicios de hospitalización, de la urgencia. Me parece que también incluye esto profesores, sí, gente de locomoción colectiva, gente que tiene que ver con mantener además una cadena productiva que tiene relación también con cómo las vacunas se van a estar movilizando, y cómo protejo además a gente que va a estar en contacto, aunque no solamente porque lo quieren, sino porque por su trabajo van a estar en contacto con muchas otras personas. Claro. Doctor, y de ahí ¿sí? Empezar a vacunar al resto de la población. Doctor, se nos acaba el tiempo y quiero preguntarle antes de finalizar, es muy reducido, pero ¿se sabe cuándo podría ser el primer grupo que se podrá inocular en Magallanes? ¿Tenemos ya fecha cuando la vacuna podría ser, esta dosis llegar acá para ya comenzar con esta vacunación? Sí, bueno, esto lo maneja la Seremi, ellos son los que están coordinando esto, pero lo que se nos ha dicho es que podría incluso ser esta semana. Pero va a depender un poco de cuándo lleguen las vacunas. Apenas lleguen las vacunas al país, está un grupo de esas vacunas, un número, digamos, dispuestas para viajar, traerlas rápidamente a la región y vacunar a toda la gente que trabaja en las unidades de cuidado intensivo y que tiene relación con el manejo de los pacientes más graves. ¿Es una dosis o dos dosis?
Son 2 dosis para la vacuna de Pfizer, que es la que está aprobada en Chile y la que llegarían las primeras 20.000 dosis, pero que son para 10.000 personas, digamos, porque son 2 dosis, una dosis al día 0 y otra el día 21. Ya. Doctor, queremos agradecerle, quedaron varias preguntas, pero como usted sabe en televisión el tiempo, pero usted siempre está dispuesto a conversar con nuestro medio y con todos los medios regionales. Agradezco en su área como infectólogo del Hospital Clínico de Magallanes sacarnos las dudas, preguntas. Tengo entendido que la vacuna igual va a ser administrada para niños mayores de 16 años, adolescentes, y van a quedar varias dudas, pero se van a ir dando y también sacando las dudas al transcurso del tiempo. Bueno, falta poco para la vacuna, pero a pesar de eso, la gente no se tiene que relajar porque hay que seguir combatiendo el coronavirus. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo y importante que la gente se siga cuidando y que cuando tengamos más información sobre las vacunas vamos a estar tratando de colaborar la mayor cantidad posible para entregar información. Que esté muy bien, que tenga una excelente noche. Conversando con Rodrigo Muñoz Bravo, infectólogo del Hospital Clínico de Magallanes. A la vuelta de esta pausa hablaremos con Enzo Arias, psicólogo, hablaremos del comportamiento, cómo nos comportamos los seres humanos al saber cómo es que estaba la vacuna. Al parecer nos relajamos un poquito más y qué ha pasado en estos casi 3 meses de cuarentena y cómo reaccionamos de forma emocional y mental. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Ya estamos de regreso después de haber hablado con el infectólogo Rodrigo Muñoz. Vamos a hablar con el especialista y psicólogo Enzo Arias del comportamiento que hemos tenido como ciudadanos y en estas últimas horas también las grandes aglomeraciones que se han visto y cuál es el comportamiento e incluso cómo nos sentíamos y qué es lo que va a dejar esta pandemia después de casi 3 meses de encierro. Algunos ritos que han quedado postergados e incluso en los más jóvenes como licenciaturas, entre otras cosas. ¿Cómo está? Muy bienvenido, muy buenas noches. Y felicitaciones también, Enzo, por la nueva llegada y el nuevo integrante a su familia. Muchas gracias, muy amable, sí. Un saludo a mi familia primero que nada. Enzo, vamos a hablar de esta área de qué tan importante, y hemos hablado, y se ha hablado mucho este año. Yo creo que ustedes los psicólogos, los psiquiatras están muy contentos de que se hable de salud mental, porque creo que hace unos años atrás la salud mental no era tan relevante, a pesar que siempre ha existido, y ustedes también como colegio de psicólogos o también como especialistas han hablado de lo relevante y lo importante que es el conjunto entre la mente y el estado físico, pero en especial que tenga una relevancia y se hable de salud mental, que muy pocas veces ha hablado y este año creo que ha sido el año que más ha hablado de la salud mental y de la falta que existe también en los servicios públicos de ella. Bueno, sí, en general el presupuesto en salud y enfocado en la salud mental es un tema que siempre ha estado como debe, porque los presupuestos que se ocupan en salud mental son muy bajos hoy día. Y realmente, efectivamente, este año ha sido, lamentablemente, por un lado, un tema puntual del tema de la salud mental, donde hace tiempo veníamos con estadísticas como complicadas en Magallanes, principalmente en Chile, y eso nos ha servido un poco de plataforma para poder mostrar algunas dinámicas, pautas o modos de prevención en salud mental. Pero la salud mental siempre ha sido un tema que ha cruzado la problemática de salud. Y no solamente en la relación que se establece con el individuo, sino que también en la relación que se establece con las familias, con la sociedad en general. Por eso, por un lado, como tú dices, es positivo que hoy día estemos hablando de salud mental,
pero lamentablemente junto a una pandemia que hemos tenido que abordar una serie de temáticas principales. Entonces, cuando hablamos de que vamos a tener, al parecer va a existir gran trabajo y tarea de por medio de estos próximos años, porque esta pandemia ha sido tan intensa y vamos a mantenernos, porque hoy en día a pesar que lo hablamos con el infectólogo de la vacuna, no quiere decir que todavía ha cesado. Entonces, vamos a tener harto trabajo de que hablar de la salud mental va a ser puesto en la mesa y conversar no solamente en el lado más adulto, sino que incluso en el lado más pequeño. Los niños han sido afectados, claramente, no salieron de su ritmo 100%, ¿no es cierto, Enzo? O sea, un año donde no tuvieron clases, tuvieron 2 semanas en clases. Cuando hablamos de los ritos, alumnos de octavo, de cuarto, de kinder, no solamente los niños, sino que incluso a los papás les faltó generar esos ritos con ellos de cierre de algunos ciclos. ¿Eso se nota emocionalmente, psicológicamente? ¿Eso puede pasarnos la cuenta el día de mañana? A ver, hay varios temas. Desde el inicio de la pandemia hemos estado hablando los profesionales en general de salud mental con respecto a las patologías principales que se podían dar. Desde los trastornos de ansiedad, ansiedad reactiva, ansiedad generalizada, al aumento de los cuadros depresivos, de los trastornos del ánimo generalmente, como también los trastornos de los ciclos sueño-vigilia. ¿Ya? Ahora, en una primera parte de la pandemia, efectivamente los niños fueron los que yo diría que estuvieron un poco más contentos porque nos tuvieron en casa todo el tiempo, compartieron con nosotros, que no es normal, y no fueron al colegio. A muchos no les gustaba el colegio, así que no les gusta el colegio, ¿por qué no decirlo? Pero a medida que fue avanzando la pandemia y el tiempo, yo creo que se buscaron situaciones complicadas con respecto, por ejemplo, a las clases online. No todos los alumnos han tomado bien esto de las clases online. Y no solamente los niños, sino que también, yo soy docente de la Universidad de Magallanes y nos ha pasado que con nuestros alumnos también han tenido una pérdida importante desde el conocimiento hasta la interacción que se establece con los docentes y entre ellos también como alumnos. Ahora, tú planteas el tema de los ritos. En general, somos una sociedad de ritos, ¿ya? Desde muy niños, dependiendo de las culturas que uno venga, de las religiones que uno tenga, uno pasa por ritos, bautismo, u otras que tienen que ver con algunas religiones, como te mencionaba. Entonces somos seres de ritos y se han ido perdiendo algunos ritos. Antes teníamos el rito de los 15 años y que se veía fuertemente, algunas sociedades todavía lo siguen manteniendo. Entonces, una de las cosas más marcadas ha sido la licenciatura, efectivamente. Yo diría que la licenciatura de cuarto medio. Las de octavo, en el fondo, siguen manteniéndose el ciclo vital, que tiene que ver con volver al colegio, pero cuarto medio es una fecha que siempre se espera para poder cerrar un proceso, cerrar un ciclo. Nosotros hablamos de crisis normativas y no normativas, y las normativas son las que uno espera, salir del colegio, casarse, no sé, encontrar un trabajo, son ritos, y las normativas son las que uno no espera, ¿verdad? Como una enfermedad, como una pandemia, por ejemplo. Entonces, dentro del ciclo normativo de la salida de cuarto medio, por supuesto que se ha generado la posibilidad o la no posibilidad de poder juntarse y vivir esta experiencia principalmente con los más significativos. Entonces creo que se han integrado, lo vi en el colegio luterano, por ejemplo, que hizo un móvil para que los chicos puedan estar ahí. No siempre va a ser lo mismo, pero tenemos que entender que estamos en una situación anormal. Ahora, yo invito a que los alumnos igual viven el rito, ¿ya? Y viven el rito quizás en familia, que es lo más importante. Voy a hablar de un tema que la verdad que no se lo había comentado, pero yo buscando información y también en un medio nacional, en El Mostrador, salió y acá en Magallanes tenemos que hablarlo porque somos una de las tasas más altas de obesidad. Y yo creo que esta pandemia también deja huellas físicas y debido a la angustia, a la ansiedad, produjo también obesidad en chilenos. En un reportaje del Mostrador.cl, habla que hay 600.000 obesos mórbidos en Chile después de la pandemia, porque la obesidad debe ser considerada una enfermedad crónica. Usted que es psicólogo especialista en esta área, y sus palabras como especialista habló al respecto de lo que era la ansiedad y la angustia. La depresión tiene una salida oral hacia conductas inadecuadas como comer, fumar, tomar, y por eso es importante hablar de las emociones, en especial cuando la familia boicotea esto. ¿Es así hoy en día? ¿Y por qué lo digo? Porque hemos hablado mucho de lo emocional, de lo sentimental, de que la salud mental, pero no nos podemos olvidar que también ciertas emociones pueden producir igual un daño físico, un deterioro físico y caer incluso con enfermedades crónicas por personas que tienen un peso elevado y que incluso son obesos, o sea, son obesos mórbidos.
Hoy en día en Magallanes también afectó a este grupo de personas o pasaron a ser lamentablemente obesos mórbidos y a lo mejor no nos estamos dando cuenta o no nos dimos cuenta o no queremos hablar del tema, pero igual hay que hablar de la obesidad con la pandemia. A ver, primero que nada, la obesidad es una enfermedad. ¿Ya? Tal como tú lo mencionabas, yo soy parte del IMO, del Instituto Magallánico de la Obesidad, que somos un grupo de profesionales que trabajamos en el tratamiento y la prevención, por supuesto, de la obesidad, con estadísticas muy altas. En Magallanes somos la región que tiene la mayor tasa de obesidad a nivel infantil y a nivel adulto. ¿Ya? Entonces, y creo que la pandemia, lamentablemente, la enfermedad del coronavirus, nos ha mostrado que uno de los factores de más riesgo frente a la mortalidad de nuestros pacientes ha sido la obesidad. Sí. ¿Ya? Yo te diría que es uno de los factores, si no es más importante, no es más importante. Ahora, efectivamente, como tú lo señalas en ese reportaje que nos hicieron a través de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica, hablábamos que iban a haber 600.000 obesos más después de la pandemia. Y principalmente tiene que ver con el tema del encierro y la poca actividad física. ¿Ya? Y como tú lo mencionas, como yo lo he mencionado en otras oportunidades, la angustia, la ansiedad generalmente tiene una salida oral. Uno fuma, uno toma o uno come. ¿Ya? Y esto asociado con baja actividad física, como te mencionaba precisamente. Entonces, yo creo que en general tenemos que dejar de echarle la culpa al frío, voy a decirlo directamente, ¿ya? Porque muchas veces le echamos la culpa al frío y estamos encerrados que no podemos hacer actividad o no podemos cuidarnos. Creo que tenemos que dejar de normalizar la comida como algo, o sea, es normal que comamos, por supuesto, pero esto de las grandes cantidades, las grandes porciones, o que la comida sea una forma de refuerzo o castigo, por ejemplo. Si te portas bien, te doy comida, si te portas mal, te quito. Entonces, yo creo que en alguna manera es un tema no menor y que creo que la pandemia, y Rodrigo Muñoz, que estuvo anteriormente también un destacado médico, también lo podría mencionar en el sentido de que cómo ha afectado principalmente a la enfermedad del COVID. Así. Entonces igual hay que hablar de la obesidad producto de esta pandemia, o sea, igual ha dejado consecuencias y en nuestro país, en especial en Magallanes, lo que usted mencionaba, o sea, la ansiedad y la angustia pueden producir. Ahora, cuando hablamos del comportamiento, me imagino, Enzo, que lo has visto, el comportamiento que hemos tenido después de salir de cuarentena. Me imagino que igual después, más de 3 meses que estuvimos en cuarentena, creo que la gente necesitaba salir, necesitaba hacer, o incluso a mí me ha pasado que yo el otro día... Y uno dice, ¿por qué tengo que cuestionar a alguien? Me pasó que vi una persona haciendo una fila, me imagino que hizo la fila en el supermercado, yo fui a hacer una gestión comercial del área que estábamos en el matinal, y me llamó la atención que salió con una bolsita de pan. Entonces yo digo, pero exponerse, si la bolsita de pan la joven la puede comprar en otro lado, y uno dice, bueno, yo no soy quien para cuestionar a la otra persona. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cómo analizas en tu área como especialista y como psicólogo el comportamiento que estamos teniendo? Cómo se ven las calles de nuestra ciudad, el comercio, cómo se ve ese comportamiento bajo el análisis psicológico. Primero que tenemos que descartar a la gente que por necesidad ha tenido que salir, ¿no? Yo creo que hemos criticado harto también, pero también tenemos que entender que hay una necesidad también de algunos gremios, como por ejemplo el gremio del comercio, que ha necesitado funcionar y que ha estado tan debilitado. ¿Ya? Yo creo que primero hay que ver las necesidades básicas del ser humano. Lo segundo, efectivamente, yo creo que una cuarentena larga genera este estallido, por decirlo así, no quiero usar las palabras, pero un estallido de poder salir a comprar y aglomerarse. ¿Ya? Mucha gente hablaba del síndrome de la cabaña, como que la gente no iba a querer salir. Mentira, eso no pasó. La gente quiere salir y eso va a generar. ¿Ya? La gente quiere salir, quiere reunirse porque es parte del hábito de uno, del hábito social. ¿Ya? Entonces, en esa definición yo creo que, primero que nada, el concepto que tiene que ver con no respetar, y esto quiero marcarlo, dentro de las formas de autocuidado, el uso de mascarilla y lavarse las manos, está el distanciamiento físico. ¿Ya? Y no hemos olvidado eso, la gente cree que con una mascarilla, cree que con lavarse las manos, no, está el distanciamiento físico, y creo que eso no lo hemos respetado. ¿Ya? Ahora, yo creo que llamamos principalmente a las familias, a lo más íntimo. Una de las grandes problemas que hemos tenido es los contagios intradomiciliarios. ¿Por qué no usar eso mismo para que la gente se empiece a cuidar en familia? ¿Ya? Pero también yo creo que es un fenómeno que se veía venir, que podría suceder, y hay que usarlo, realmente hay que tratar de buscar las formas de regularlo. Yo te diría que es así. Los sujetos muchas veces funcionamos a través del castigo, lamentablemente. ¿Ya? Y en esa definición creo que es importante cómo regular las entradas, no sé, al mall, al supermercado y todo eso. Creo que funcionamos bien. Ahora, este fenómeno debería pasar en la medida que nos vayamos regulando. ¿Ya? Somos sujetos de costumbre, y en ese sentido la costumbre era salir desesperado.
Ahora, hablaste del efecto cabaña. Este efecto puede ser el síndrome de cabaña, puede ser que los padres a los niños, porque me da la impresión que a veces cuidamos que los niños ya se acostumbraron un poco. Va a tener que haber una reeducación para el día de mañana si se tiene que volver a clases. ¿Cómo lo ves tú en esa área? O para volver a hacer, entre comillas, la vida normal que se podría hacer bajo todas las medidas sanitarias que existen. Y no hablo solamente del colegio en marzo, hablo de actividades que se podrían venir a dar, que podríamos ir pasando de fase. Creo que muchas madres o padres o quienes están ya trabajando desde el teletrabajo se han acostumbrado de cierta forma y podrían tener este síndrome sin darse cuenta incluso. Yo diría que no tanto. Yo creo que en el fondo el síndrome de las cabañas se esperaba más todavía porque muchos pensábamos que la gente no iba a querer salir y al contrario, la gente quiere salir, ¿ya? Eso es como lo normal. Ahora, va a depender siempre de la etapa evolutiva, el desarrollo cognitivo de los sujetos. Me lo han preguntado, por ejemplo, un niño pequeño que está no sé, en pre-kinder, en kinder, los primeros, es muy difícil que tú controles el tema del distanciamiento físico y el uso de algunos temas de protección, ¿verdad? Uno de mis hijos tiene 4 años y medio, igual ella entiende que, no sé, pues, le hemos explicado así como que el bicho feo que anda afuera y él como que se cuida y dice hay que ponerse la mascarilla. Yo creo que hay que utilizar lenguaje... con el respeto también de mis colegas infantiles, lenguaje más concreto con los niños, no es darle grandes explicaciones porque no lo entienden bien. Entonces, en la medida que el niño tenga un desarrollo cognitivo más elevado, podremos quizás intentar reunirnos de otra forma, ¿ya? Ahora, por supuesto que nos va a costar, y más que como un síndrome de la cabaña, tiene que ver con un síndrome de estrés agudo, de estrés postraumático que hemos tenido después de esto, ¿ya? Nosotros, algunos especialistas lo hemos explicado, que quizás la oleada de salud mental se esté dando hoy día, pero lo más probable es que sea después, ¿ya? ¿Por qué? Porque los sujetos por mientras estamos sobreviviendo, sobreviviendo a esto. El estrés postraumático, tú lo mencionas recién, Enzo, el estrés postraumático lo podríamos ver a semanas, a meses, o lo estamos viviendo ahora. ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy con un estrés postraumático? En general hay dos nomenclaturas, que es el estrés agudo y el estrés postraumático. El estrés agudo, los dos tienen una sintomatología muy parecida, estrés postraumático muy más alta, sí, pero el estrés agudo es un periodo que dura un mes y después de estrés agudo uno habla de estrés postraumático, ¿ya? Entonces, en general, eso se produce al efecto después de semanas vivido la situación traumática, que tiene que ver con flashback, con recuerdos, con no querer acercarse a los lugares que pueden generar eso, con sueños repetitivos, con pesadillas, etcétera, etcétera. Tiene una sintomatología muy parecida a la depresión, pero está asociada a un evento traumático, principalmente. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con personas, por ejemplo, que han tenido COVID y que han estado intubadas, por ejemplo, han pasado un periodo. Hay estudios que señalan, por ejemplo, que la permanencia en la UCI, para salvar la vida, por supuesto, genera en muchos pacientes un estrés postraumático debido a todo lo que incluyó eso. No solamente por el tema de la posibilidad de verse muerto, sino que todo lo que incluye estar entubado o todo lo que es pito, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que el fenómeno que nosotros podemos esperar es que tiene que ver después con cómo van a venir los estrés postraumáticos, los estrés agudos, de mucha gente que ya ha tenido que guardarse la angustia. Hemos estado sobreviviendo. Entonces, después, el sujeto, esto es como correr. Tú vas corriendo y vas funcionando y paras de correr y te puedes dejar todo el cansancio que no has vivido. Lo mismo pasa en el tema de la angustia, por mientras estamos sobreviviendo. El tema es que cuando vivamos, quizás nos vamos a encontrar con todo lo que hemos sufrido. Cuando hablamos de incluso el comportamiento de la ciudadanía, una vez que se habla de la vacuna, incluso estábamos hablando recién con el infectólogo Muñoz de la vacuna y que esto genera también un placebo y un alivio. ¿Actuamos de esa forma los seres humanos cuando nos damos cuenta que puede existir un medicamento, cuando puede existir a lo mejor alguna cura que no es 100% efectiva, tiene un 95%, pero que está en prueba? ¿Nos comportamos de una forma diferente? ¿Nos colocamos ya no a lo mejor tan a la defensiva, sino que nos damos el permiso? ¿Cómo encuentras tú que reaccionó la sociedad o la ciudadanía una vez que se sabe el efecto de esta vacuna y que se encuentra algo positivo y que obviamente era lo que se esperaba y que esperemos que sea así y que llegue rápidamente a Punta Arenas? Yo creo que, primero que nada, yo creo que la vacuna viene a generar un aspecto que tiene que ver con la esperanza de los sujetos, ¿ya? Creo que durante muchos meses estuvimos esperando la posibilidad de poder ver cuándo esto va a acabar o la posibilidad de encontrar un camino para que esto acabe. Y lo más probable, como lo había comentado Rodrigo, por supuesto, es que de alguna manera tiene una forma de poder ir mitigando los efectos, ¿ya? Pero en general esto no tiene que
ser visto como una forma de solución del problema, y lo hemos comentado y se ha comentado en varios medios. ¿Ya? La posibilidad de vacunación de toda la población o gran parte de la población se espera el primer trimestre del año 2021. Entonces, de alguna manera también yo llamo a que si esta idea, o digamos, esta noticia que aparece la vacuna, no tiene que relajarnos frente a las medidas de autocuidado. Eso es súper importante. Pero sí, por supuesto, esto nos permite darnos cuenta que a lo mejor vamos a encontrar una forma de acabar con esto, y porque si no se genera algo que nosotros llamamos que se llama esperanza prendida, que uno cree que las cosas no van a cambiar a pesar de que uno esté haciendo cosas. Entonces la vacuna viene a generar un efecto importante, independientemente de lo voluntario o no, o que yo he visto también en los medios, en las redes sociales, que hay gente que no está de acuerdo, no quiere vacunarse, ¿ya? Pero creo que es la libertad del sujeto, pero creo que a la medida que nos vacunamos podemos prevenir algunas situaciones que pueden ser más graves, si no esto no va a tener control. Tienes toda la razón, hay gente que dice que tiene un temor incluso a la vacuna, o dice, no, yo me voy a vacunar después que vacunen a varios, me voy a vacunar. No, porque la vacuna dio alergia. No, o sea, ya comenzamos a esperar lo que esperábamos, pero ya que nos colocamos un poquito más a la defensiva. También genera ese efecto, ¿no? Yo creo que un efecto normal y esperable en algunas personas que por supuesto que ya desde antes venían con un tema con las vacunas en general, ¿ya? Pero un efecto por supuesto de rechazo, y hay gente que siempre se queja igual, lamentablemente. Siempre le van a poner el pero a algo. Enzo, ¿qué consejo le podríamos dar a la ciudadanía a esta hora, a nuestro público que no puede estar viendo? Sabemos que necesitábamos salir, gente que necesitaba respirar, los niños necesitaban salir a pesar que existían estos permisos 3 veces a la semana por ciudades con cuarentena. Pero ¿qué consejo le podríamos dar para tener una mejor salud mental, para poder también ejercitar nuestra mente, nuestras emociones, que han estado de cierta forma incluso tan reprimidas porque... Como tú mencionabas, hay algunos ritos que no se han podido hacer, algunas despedidas de seres queridos, o tan simple cuando estás limitado a poder moverte en tu entorno o a tu rutina. Han pasado varios meses y sabemos que todavía no ha finalizado y la incertidumbre es que va quedando en el camino igual, que es lo que pasará a futuro. Pero ¿qué consejo le podríamos dar a la ciudadanía hasta ahora? A ver, primero que nada yo creo que tiene que ver con algo más subjetivo. Cuando partimos la pandemia aparecieron, y lo hemos mencionado varias veces, aparecieron muchos posts, muchas noticias donde en el fondo decían que uno, si no sale de la pandemia sin haber leído un libro, sin haber visto una buena serie, no. El propio sujeto tiene que encontrar cuáles son los recursos que tiene, primero que nada. Y si en esa definición te ayuda, no sé, leer un libro, te ayuda a hacer ejercicio, te ayuda a ver una serie, bienvenido. Pero eso va a depender de cada sujeto. Estamos viviendo una situación anormal, no estábamos acostumbrados a esto, nadie lo iba a prevenir, no estábamos acostumbrados a estar todos juntos, entonces también dentro de eso creo que es importante para la salud mental el espacio individual. Espacios individuales para cada sujeto. ¿Ya? Desconexión de las noticias, por supuesto, redes fiables, las fake news han invadido y han generado también mucha angustia. Entonces, comunicación, ¿ya? Sabemos que en el fondo no podemos hacerlo normalmente, pero en la medida que podamos utilicemos las vías que hoy día tenemos digitales para poder comunicarnos. Una buena alimentación, creemos que es súper importante también, actividad física, cuidar los ciclos sueño-vigilia es súper importante. Y una cosa súper importante, permitirse que la gente diga que tiene pena, permitirse que la gente tiene angustia, permitir que la gente diga que está cansada, ¿ya? O que necesita un abrazo, o que necesita conectarse con alguien, ¿ya? A veces... Y en estas fechas tan sensibles que se vienen igual. En estas fechas súper sensibles, en estas fechas que son de rito y son de familias y que nos gustaría estar cerca de los nuestros. Yo tengo a mis papás en Concepción, mi familia en Viña, en Santiago, y no los he podido ver, y por supuesto me encantaría estar con ellos. Entonces es normal sentir angustia, sentir pena, extrañar es súper normal. Perfecto. Enzo, un fuerte abrazo, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, con la tremenda disponibilidad que tienes para hablar con nuestro medio y todos los medios regionales y hablar de temas que muchas veces no los tocamos, como la obesidad en esta pandemia, entre otras cosas. Que tengas unas excelentes fiestas dentro de lo que se puede y como siempre se puede ver el lado positivo. Que estés muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Paola, por invitarme siempre a la gente a cuidarnos. Vamos a salir todos de esto en algún momento hoy. Y valorar lo que tenemos, eso es súper importante. Después de tantas pérdidas es importante ver lo que tenemos. Que esté muy bien, muy buenas noches.
Conversando con el psicólogo y docente Enzo Arias de lo que han sido los ritos que hemos tenido que postergar, bueno, usted ya lo sabe, estas extensas cuarentenas, el comportamiento que hemos tenido, y uno se incluye porque no queda ajeno. Pero lo más importante, vamos a salir, tenemos que salir, y todavía la pandemia no se ha ido de vacaciones, no se fue a pasar la Navidad ni el Año Nuevo a otro país, sigue acá latente, y por eso el autocuidado es fundamental. Y que usted le diga a otra persona que se cuide también es importante, incluso a la persona que está detrás suyo o adelante, que se aleje, que mantenga la distancia y que use bien la mascarilla. Nos despedimos a esta hora exactamente, va siendo algunos minutos para las 11, que tenga un excelente descanso y nos volvemos a encontrar en su próximo retruco, el próximo martes, que esté muy bien. Y contigo ver nuevos Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar, presentó Retruco.